Entonces, hoy, para los que estén viendo este extracto de directo, se estrena la serie de El Caballero de los Siete Reinos. Entonces vamos a ver a Maglor que me explique qué porongas es todo esto. Yo lo único que entiendo es que el enanito calvo que sale con el bicho que sale en los trailers, va a ser el maestro Aemon. ¿Estoy en lo correcto o no? No es el maestro Aemon, es el hermano del maestro Aemon, perdón. En los campos de batalla de Poniente, no hay quizá acero más temido que el de los caballeros. Mucho más que simples guerreros, son parte de una sagrada orden de tradición marcial, profundamente arraigada a la fe de los siete y a la cultura feudal de los siete reinos, y están situados en una posición intermedia entre la nobleza y el pueblo. A lo largo de la historia del mundo de Hielo y Fuego, hemos escuchado sus nombres, algunos grabados con honor, otros manchados de infamia. Pero tras el brillo de esas relucientes armaduras, ¿qué sabemos realmente de ellos? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo es el proceso para convertirse en un caballero? ¿Qué dice el ideal de caballería? ¿Y qué los distingue de simples mercenarios? Hoy en Crónicas de Poniente recopilamos y ordenamos con su... La mayoría de los caballeros en Canción de Hielo y Fuego, o por lo menos en la época de Juego de Tronos, son todos unos mierdas. De hecho, el único caballero más o menos decente eran ¿quiénes? El caballero de la cebolla. Jaime cuando le cortan la mano. Había muy poquitos, luces y sombras, toda la información que tenemos sobre estos... Esto sí, la Guardia Real de Rhaegar, el caballero del amanecer. Honorables paladines, las espadas que defienden al inocente, la gloriosa, temible, admirada y valiente orden de los caballeros de los siete reinos. No hay acero más duro que las estacas de Vlad, sí, bueno. Lo primero que tenemos que aclarar es que en el mundo de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, el título que define a un caballero... Brienne de Tar, pero Brienne todavía no es caballero en los libros. Va a serlo, pero no cuenta todavía. Caballero es ser y no sir, como sucede en el mundo real. Se trata de una confusión natural y frecuente del fandom de la serie. Yo creía que esto era porque en la antigüedad se decía ser. Pero eso es cierto lo que está diciendo. En los títulos de caballero de Inglaterra es Sir. Pero en Juego de Tronos sí es Ser, con E. Aunque no sé si se pronunciará diferente. Y hasta donde yo me acuerdo, en España el título nobiliario más bajo, que sería el equivalente a un caballero, era el hidalgo. Que sería básicamente el título de Don Quijote. Pero era el hidalgo. El título nobiliario más bajo de España era el hidalgo. Pero tanto en la adaptación como en las novelas, el título se escribe con E. La intención de Martin con esta elección es ofrecer una sensación de familiaridad a los lectores con la ambientación medieval que rodea su mundo, pero a la vez que tengamos la impresión de estar paseando por un lugar nuevo. Y por eso, muchos otros nombres de la saga han sido ligeramente modificados. ¡Oh, mira! Bueno, maestro está igual. También. Sobre el origen de los caballeros, dicen las leyendas del dominio que hace miles de años, en los tiempos de los primeros hombres, durante la era del amanecer, hubo un hombre colosal, casi tan alto como un gigante, que fundó la caballería en Poniente. Jon el Roble era el nombre de este supuesto primer caballero, y según el mito, era hijo de Gard Mano Verde y de una giganta, y también el fundador de la casa Ogherd. Si bien es cierto que en el... Uy, esto yo lo he escuchado. Oathher son importantes, pero... Bueno, no importantes, se mencionan en los libros, sí, los Oathher. Creo que son de... vasallos de los Tyrell o algo así por el estilo, ¿no? El dominio es donde se encuentra el corazón de la caballería de los siete reinos. Todos los maestres coinciden en que, más allá de los cuentos populares, su verdadero origen no está en Poniente, sino en Andalia. Y es que su profundo arraigo a la fe de los siete, que arribó a Poniente con la llegada de los ándalos, parece indicar que, efectivamente, fueron ellos quienes la introdujeron en la cultura.
Además, el éxito militar de los caballeros montados de Andalia y su equipamiento de acero resultaron vitales para que los ándalos conquistasen la mayor parte del continente, y aún en lugares como al norte o las Islas del Hierro, donde la fe de los siete... Claro, esto explica una cosa muy interesante, un detallito, que los caballeros en efecto son una cuestión arraigada a la fe esta de los siete, porque en el norte ese título no existe. No hay ni un solo caballero en la guardia de los Starks. Cuando hasta Jaime Lannister es un caballero. Eso lo vi en un TikTok. Que eso también fue una de las causas por las que Eddard no tuvo éxito político en el sur. Porque no tenía caballeros. No tenía esa figura que tenía cierto grado de autoridad, cierto grado de respeto. Era como, no sé, el equivalente de tener un tanque o tener un tipo muy importante, un poder sobreestimado simbólicamente. ¿Me recomendarías ver la serie? Sí, hasta la temporada 3 o 4, o bueno, hasta la 6. Y ya luego te olvidas de eso. Y aún así, son mejores los libros. Son mejores los libros, Yadas. No, petróleo no, ¿cómo que hace petróleo? Es como tener esto, como tener tanques, tener misiles, tener algo así por el estilo, ¿me entiendes? No es solo por lo táctico que te puede dar, el poder que te da, sino por lo que te intimida tener caballeros a tu cargo. No consiguió desplazar a sus antiguas creencias, la caballería logró instalarse, aunque eso sí, en menor medida que en el resto de Poniente. Pero, ¿cuántos tipos de caballeros existen? ¿Qué posición social ocupan en los 7 reinos? ¿Quiénes pueden? Hay varios tipos, ¿qué carajo? Yo solo vi las primeras 2 temporadas. No, pásate los libros entonces. El primer libro lo transcribe casi exactamente la serie. Y ya el segundo libro ya te va a costar un poquito más. Convertirse en caballeros. Respondiendo a esto último, cualquier hombre, sin importar su origen, puede ser nombrado caballero. Se excluye por tanto a las mujeres, como es el caso de Brienne de Tarth, pero también a cualquiera que tenga una discapacidad, como Bran Stark, y por supuesto a los enanos, como Tyrion Lannister. Para los más pobres, convertirse en caballero es una de las improbables fórmulas que existen de que un joven del pueblo llano suba un peldaño social, ya que lo sitúa a medio camino entre la gente común y los nobles. La mayoría de hecho, técnicamente es un noble. El caballero es el rango más bajo de la nobleza en sí mismo. Por eso es que, no sé, ustedes han visto esas noticias de que se juramenta caballero Idris Elba, se juramenta caballero Elton John. Bueno, eso de Sir Elton John es un título nobiliario. De hecho, tú puedes comprar títulos nobiliarios en Inglaterra y en otros países. Y te dan, no sé, una tierrita o algo así por el estilo. Pero obviamente compras caballero y cosas así. Los caballeros ganan su prestigio gracias a su destreza con la espada y la forma en la que honran el ideal de caballería, aunque también influye la reputación de la persona que los nombró, ya fuera un caballero legendario, un guardia real, un señor, un príncipe o el mismísimo rey. Creo que este que está juramentando, el gordo este conchetumare, es el indigno que está juramentando al fuego oscuro. Muchos de estos jóvenes sueñan con llegar a lo más alto, la flor y nata de la caballería, la guardia real, pero pocos llegan tan lejos y otros tantos se quedan en el primer peldaño, los denominados caballeros errantes. Ellos son los más humildes de la orden, acostumbrados a dormir al aire libre. Bueno, y estos son básicamente los Ronin, los caballeros sin amo. Bajo setos y árboles. No tienen tierras ni cuentan con más posesiones que sus armas y sus caballos y viajan por Poniente y allende el mar en busca de trabajo y algún noble al que servir, o de torneos en los que ganar dinero, destreza, gloria y prestigio. Además, los torneos sirven como carta de presentación para que nobles y mercaderes adinerados los contraten. Estos caballeros también suelen unirse a procesiones reales y a las huestes de los lores como escoltas o soldados en batallas. La mayoría de los caballeros errantes suelen ser jóvenes y muchos se esfuerzan en ser auténticos caballeros, siguiendo... Bueno, pero esto lo está contando desde el momento en que empiezan a ser caballeros, porque antes tienen que ser pajes y escuderos y mozos de cuadra, o sea, aprendiz. Eso es básicamente un mozo. Un mozo de cuadra, un paje y un escudero son básicamente aprendices de caballeros. El código de caballería, aunque también son los que generan más desconfianza entre el pueblo y los nobles,
De hecho, el término caballero errante a menudo se usa en modo despectivo. Tengamos en cuenta que en la versión original, un caballero errante es a hedge knight, donde hedge significa seto, knight, caballero, es decir, caballeros que duermen en setos, sin dinero para poder comprar ni siquiera su propio pabellón. A estos a veces se les pone en duda su caballerosidad y se les asocia con frecuencia con el vandalismo. Y es que muchos efectivamente aprovechan su entrenamiento y título para dedicarse al pillaje. No por menos hay un dicho popular en Poniente que dice que un caballero errante y un caballero ladrón son dos lados de la misma espada. En cualquier caso, lo cierto es que los caballeros errantes más pobres están obligados a conservar su espada y armadura a toda costa, pues si se las roban o las tienen que entregar como pago tras ser derrotados en un torneo, apenas se los diferenciaría de un simple mendigo. Exactamente, de hecho, son caras. ¿Cuánto costaba? Vamos a decir, aquí lo dice. ¿Cuánto costaba una armadura? Eran carísimas. Aquí está. Fabricada en acero templado, la armadura de placas completa fue el pay to win de la época medieval. Fabricada en acero templado ofrecía una protección inmejorable a los caballeros, pero su elevado precio la mantenía lejos del alcance de los soldados de a pie, que tenían que conformarse con cotas de malla o gambesones acolchados. Según los registros de los siglos XIV y XV, una armadura completa era una inversión enorme para un caballero, tanto como comprar un coche hoy en día. En 1440, una armadura de placas completa de calidad media rondaba las 13 libras de la época. A esto había que sumar 6.000 euros. Una armadura, 6.000 euros. Un caballo de guerra bien entrenado, que costaba unas 80 libras. El gasto era tan alto que muchos caballeros usaban solamente la coraza o el casco de placas, y el resto de su cuerpo lo protegían con piezas más baratas como cota de malla o armadura lamelar. La armadura de placas completa... Una locura. Más que una casa. Con lo que te comprabas una casita, una chocita en alguna ciudad, te hacías la armadura, pues. Entonces, claro, ese es tu medio de trabajo, tu cuestión, pues. Por eso es que saqueaban tanto los cadáveres después de las batallas, porque imagínate, quitarle una armadura a un caballero que murió en batalla, eso es un golpe de suerte terrible. En un peldaño superior... Claro, las cotas de media también son carísimas, porque esto no es como ahora, que eso se hace en una fábrica. Eso antes era hecho a mano. Cada eslabón era pegado a mano entrelazado a mano por el herrero. Podríamos situar a los denominados caballeros de la casa, que no son sino caballeros que han jurado lealtad a una casa noble. No poseen tierras ni otros títulos que el de caballero, y su prestigio depende en buena parte de la casa a la que sirven, desde una casa menor hasta la casa real. Su misión principal es la de proteger a su señor y a su familia, así como de hacer cumplir sus leyes e impartir justicia cuando se lo ordenan o acudir en su ayuda en caso de necesidad. Algunos les sirven durante mucho tiempo hasta que cumplen una misión o el señor los libera de su juramento, pero otros, como es el caso de la Guardia Real, juran servir de por vida a la casa. En este rango no solo encontramos a hombres del pueblo llano, sino que a menudo son miembros de la nobleza, con el prestigio de su casa a su espalda, y suelen ser en muchos casos hijos no primogénitos que no heredan nada. Este es el caso... De hecho, ese era el plan de Bran y de Rickon, que como Joffrey iba a heredar Invernalia, ellos se convirtieran en caballeros errantes. De hecho, ese era el sueño de Bran, ser un caballero. O un señor menor o algo así por el estilo. Por ejemplo, de Ser Brinden Tully, el pez negro, que sirve como caballero de la casa Tully y más tarde como caballero de la Puerta del Valle de Arryn o como castellano de Aguas Dulces. También hay otros casos, como Brienne de Tarth, que si bien no es un caballero, jura lealtad a Lady Catelyn Tully. El juramento que realizó entonces fue el siguiente: soy vuestra vasalla, o lo que queráis que sea. Seré vuestro escudo, os aconsejaré y si es necesario daré mi vida por vos. Lo juro por los dioses antiguos y nuevos. La respuesta que Catelyn dio fue emular las palabras que Ned Stark solía decir a quienes le juraban su espada. Y yo juro que siempre habrá un lugar para vos junto a mi chimenea, y carne y hidromiel en mi mesa, y que no pediré de vos ningún servicio que os deshonre. Lo juro por los dioses antiguos y nuevos.
levantaos. Es que no es muy importante, o sea, es el más chiquito de los niños, pues. Otro tipo de caballero, por encima de los caballeros errantes, son los caballeros hacendados, que a diferencia del resto sí que poseen tierras, una fortaleza, sus propios campesinos, su propia guardia y hasta Los Fossoway de la manzana roja, caballero de la sidra. sus espadas juramentadas. Estos además cuentan con un estatus que sí que puede heredarse. Oh, mira, es el Harold Rain. No, esta es otra gente, Harold Dane, de la Ermita Alta. Eso sí, pertenecen a la nobleza, pero en su estatus más bajo, y son como señores, aunque no tienen el título de señor, ni son considerados dignos de casarse con una mujer de una gran casa. Tampoco tienen derecho a imponer su ley ni impartir justicia en sus terrenos, y si quieren ejercer una pena capital, deben apelar al señor feudal que ostenta el dominio de sus tierras. Algunos ejemplos de caballeros hacendados son, por ejemplo, Sir Gregor Clegane, caballero de Fuerte Clegane, o Sir Davos Seaworth, el caballero de la cebolla, el mejor personaje, bueno, kármicamente el mejor personaje de los libros. O de la cebolla, a quien Stannis Baratheon había otorgado una porción de tierras y el título de caballero antes de que lo nombrase mano del rey y señor. También hay caballeros hacendados cuyas casas fueron fundadas hace muchos años y que con el tiempo han logrado granjearse una gran reputación. Estas suelen contar con una buena porción de tierras, un gran castillo y son más influyentes y ricos que algunos señores menores. Tal es el caso de la casa Templeton, fundada en los tiempos de la llegada de los ándalos, que ostentan el título de Caballeros de las 9 Estrellas en el Valle de Arryn. Por el contrario, hay grandes señores que, tras concluir una guerra y hallarse en el bando perdedor, son castigados por la corona, que les retira el título de señores y los degradan a caballeros hacendados. Un ejemplo de ello es la casa Connington, quienes tras luchar en el bando Targaryen durante la rebelión de Robert, el nuevo monarca Robert Baratheon les arrebató buena parte de sus tierras y les permitió que conservasen su asentamiento, pero ahora no como señores, sino como caballeros del Nido del Grifo. Por último, mencionaremos a dos tipos de caballeros que han aparecido en momentos puntuales de la historia. Bueno, ¿qué te iba a decir yo? Esto también es una simplificación, porque evidentemente hay muchos más rangos nobiliarios en la vida real que señor, rey, señor y caballero. Están los duques, los marqueses, los barones, bueno, los lores, hay mucha más mierda. Uno de ellos son los Hijos del Guerrero, una orden militar de caballeros que renunciaron a sus posesiones terrenales y juraron servicio al Septón Supremo, y de los cuales ya hemos hablado más ampliamente en las crónicas de la Fe de los Siete. El segundo tipo de caballero solo lo mencionan los cronistas en una ocasión en la historia, concretamente en la Danza de los Dragones. Son los denominados Caballeros Inquisidores, que no eran sino un grupo de caballeros enviados por la reina Rhaenyra Targaryen para perseguir a los traidores y villanos que se les habían escapado y para castigar a todo hombre que se descubriera que les habían prestado ayuda. En lo que respecta al proceso para convertirse en caballero, dado que se trata de un título que distingue a un hombre desde un punto de vista marcial, para considerar a alguien digno de él, en teoría hay que adquirir una serie de habilidades y ceñirse a un código. Por tanto, si un noble adquiere el título sin saber manejar una espada, o es considerado débil, o como en el caso del príncipe Aerion Llamabrillante, su comportamiento se aleja demasiado de los ideales caballerescos, algunas familias, sobre todo las menos poderosas, se exponen a deshonrarse y quedar en ridículo. Aún así, no son pocos los nobles que obligan a sus hijos, considerados débiles o incompetentes, a obtener el título de caballeros, aunque no tengan aptitudes para el combate. Eso sí, muy rara vez un padre nombra caballero a su propio hijo, siendo dos de los pocos casos conocidos el de Aegon el Conquistador con su hijo Maegor y el de Aegon IV con su hijo bastardo Daemon Fuego Oscuro. Fuego Oscuro, y lo hizo cuando se estaba muriendo, creo, y los legitimó a todos ahí. En otras ocasiones, sobre todo en miembros pertenecientes a las grandes casas, se otorga el título de caballero a un noble por motivos políticos. Por ejemplo, Laenor Velaryon fue nombrado caballero 15 días antes de su boda con Rhaenyra Targaryen, porque se juzgaba preciso que el consorte de la princesa heredera al trono de hierro debía ostentar el título.
Pero más allá de estos casos excepcionales, el proceso habitual para convertirse en caballero es servir como escudero durante 7 u 8 años para luego ganarse el título, aunque esto varía un poco dependiendo de si el aspirante es un noble o un joven de origen humilde. En el caso de los niños nobles que más tarde quieren servir como escuderos, si bien no es obligatorio, muchos empiezan sirviendo como pajes o coperos a los 6 o 7 años. Su tarea es llenar las copas de vino de los señores, poner la mesa y profundizar en las leyes de cortesía. Para estos niños es todo un honor ser elegidos, sobre todo para servir en la corte. Cosa tan grande, qué cosa tan bien pensada es la que hizo Martin, Con razón se están más 20 años para escribir un puto libro, Y la mayoría de ellos ya entonces también comienzan a entrenarse en el arte del combate con su propio maestro de armas. Posteriormente, a partir de que cumplen 9 o 10 años, ya sean nobles o humildes, es cuando los niños comienzan su andadura como escuderos. Estos se entrenan con las armas, hacen recados para el caballero a quien sirven, cuidan de sus animales, limpian sus cotas de malla y les ayudan a ponerse la armadura cuando lo necesitan. En tiempos de guerra, cabalgan junto a él ayudándolos e incluso luchando a su lado. Durante los torneos también les proporcionan lanzas nuevas o una espada, y cuando cabalgan por los 7 reinos en solitario, preparan la hoguera, cocinan, pescan y cazan. Aunque hay raros casos en los que el escudero sirve durante toda su vida porque no tiene inclinación marcial o carece de recursos para mantener su equipamiento, la mayoría de los escuderos son nombrados una vez que alcanzan la mayoría de edad, a los 16 años, siempre que se los considere merecedores de tal honor. Oye, esa es una buena idea, ya, das un video sobre el bloqueo de escritores, eso podría estar bien, Vamos a ver cómo se desempeña el video de hoy y ahí vemos cómo va la cosa. No obstante, hay algunos que consiguen el título antes, si destacan en torneos, como fue el caso de Daemon Fuego Oscuro, nombrado a los... Oye, ¿verdad que sí? Podríamos ver eso. Yo creí que este video iba a ser sobre esto, pero está hablando sobre la caballería. 12 años o en alguna batalla, como fue el caso de Jaime Lannister a los 15. Excepcionalmente se ha llegado a conceder el título a escuderos menores de edad que agonizan en el campo de batalla, como fue el caso de Tywin Lannister, heredero del señor de Roca Casterly. Pero lo habitual es hacerlo a partir de los 16 años, cuando el joven se considera que ha aprendido lo necesario para cumplir el denominado Código de Caballería. Según este ideal, se espera que los caballeros sean valientes, honorables, generosos, corteses y justos, que defiendan a los desamparados, a los pobres y especialmente a las mujeres y los niños, que sirvan con devoción y lealtad a su señor y su rey, y que se hermanen con sus compañeros. Deben ser honestos, cumplir con la palabra dada, actuar con integridad y no caer en vicios como la avaricia o el orgullo. Claro que en un mundo tan cruel y corrupto como el de... Pero eso es paja, eso lo hacen a cada rato, son unos plastas de mierda la mayoría de los caballeros, en especial los de la Guardia Real. Canción de Hielo y Fuego, toda esta palabrería a menudo entra en conflicto con la realidad, y los caballeros se ven en el dilema de incumplir un voto u otro. ¿Qué sucede si tu señor te ordena masacrar a inocentes o incluso a tu propia familia? O te conviertes en un mal caballero o en un mataparientes, y en ambos casos estarás condenado a ojos de los dioses. Dado que la caballería se considera una orden arraigada a la fe de los 7, también se espera que el caballero siga las doctrinas de la fe, aunque existen caballeros en las Islas del Hierro y en el norte devotos a sus propios dioses, como es el caso de Ser Jorah Mormont, de la Isla del Oso, nombrado en el campo de batalla por el rey Robert, o casos aún más excepcionales como... Oye, ¿verdad que sí? A pesar de ser norteño, el bicho el oso es caballero, gente que ni siquiera son de Poniente, como es el caso del sacerdote rojo Thoros Temir, adorador de R'hllor y nombrado caballero de la colina hueca, en la Hermandad sin estandartes. Este es otro punto a tener en cuenta, solo un caballero puede nombrar a otro caballero, y solo hay una persona en todo Poniente que puede otorgar el título de caballero sin haber sido nombrado, y ese no es otro que el rey. Sobre la ceremonia de nombramiento podemos decir que no existe un protocolo único, ya que hemos visto varias versiones en la obra. La fórmula más completa, por así decirlo, consiste en realizar el ritual propio de los creyentes de la fe de los 7, que consiste en realizar una vigilia en un septo durante una noche antes de recibir el título. Vestido con una túnica blanca o de lana sencilla sin teñir, allí el escudero coloca su armadura y su espada a los pies de la figura del guerrero.
Algunos también caminan descalzos hasta el septo, en señal de humildad. Después, el septón unge al caballero con los 7 aceites y por último, el caballero hace el nombramiento al futuro caballero mientras éste pronuncia los juramentos. No obstante, también se puede nombrar a un caballero sin realizar toda la ceremonia con vigilia y septón, y si bien es recomendable contar con testigos que puedan dar crédito del nombramiento, tampoco es obligatorio. Una versión más sencilla la encontramos en un extracto del Caballero de los 7 Reinos. En este caso, el caballero en cuestión pronuncia el nombre del futuro caballero y su casa si la tiene, mientras éste se encuentra arrodillado ante él. Después toca su hombro derecho con la espada y posteriormente el izquierdo para volver al derecho, mientras va pronunciando cada oración. En el nombre del guerrero te ordeno ser valiente. En el nombre del padre te ordeno ser justo. En el nombre de la madre te ordeno defender a los jóvenes y los inocentes. En honor de la doncella te ordeno proteger a las mujeres. En el libro Tormenta de Espadas también vemos otro tipo de ceremonia aún más simple, cuando Lord Beric Dondarrion nombra caballero a Gendry. En este caso la oración fue: Gendry, juras ante los ojos de los hombres y los dioses defender a los indefensos, proteger a las mujeres y los niños, obedecer a tus capitanes, a tu señor y a tu rey, luchar con valentía cuando sea necesario y cumplir las tareas que te encomienden, por duras, humildes o peligrosas que sean. Sí, mi señor, contestó Gendry, y Lord Beric concluyó diciendo: Levantaos, Ser Gendry, caballero de la colina hueca, y sed bienvenido a nuestra hermandad. Y ya que hemos obtenido con éxito el título de caballero, o como dicen en Poniente, nos hemos ganado las espuelas, hablaremos brevemente sobre su apariencia. Un detalle interesante que George Martin comentó sobre las armaduras que usan los caballeros y en general los guerreros de Poniente es que no están inspiradas en un periodo único de la historia europea, y en cualquier caso se alejan del cinematográfico ideal del caballero de brillante armadura. Destaca que parte de las armaduras descritas en sus libros podríamos ubicarlas históricamente en la Guerra de los 100 años, pero... Bueno, normal, porque Juego de Tronos es básicamente la Guerra de las Rosas, versión fantasía. Añade lo siguiente: me he sentido libre de mezclar estilos de armaduras de diferentes periodos, pero los más observadores se habrán dado cuenta de que las armaduras de Poniente tienden a estilos posteriores a medida que avanzamos hacia el sur. Así, por ejemplo, la armadura de placas es más común en el dominio, mientras que en el norte es más habitual la cota de malla, y más allá del muro, los salvajes tienen armaduras primitivas, muy rudimentarias. También dice que a pesar de que en Europa la Stephen King, es que yo no he leído mucho Stephen King, yo no lo he leído lo suficiente. Me gusta con su ética de trabajo y todo lo que él hace, pero de leerlo no lo he leído mucho. La idéntica armadura clásica y completa rara vez se combinaba con escudos, quería que sus caballeros de los 7 reinos los usaran por una cuestión estética más que funcional. En ese escudo y en su sobreveste suelen lucir su emblema personal, y si bien los nobles suelen llevar el escudo de armas de su casa, algunos optan por usar una variante del mismo. Por ejemplo, el príncipe Aerion Llamabrillante utiliza el dragón tricéfalo de la casa Targaryen, pero con un color diferente en la cabeza de cada bestia. Una era naranja, otra amarilla y la tercera roja, y las llamas que escupían tenían el brillo del pan de oro. Otros ejemplos los encontramos en Ser Garland y Ser Loras Tyrell, quienes usan 2 y 3 rosas doradas respectivamente, para indicar sus posiciones de segundo y tercer hijos. Y si se da el caso de que seas un recién nombrado caballero de origen humilde que jamás tuvo blasón, tienes el derecho a diseñar... Claro, te diseñas tu mismo blasón. Eso fue lo que hizo el caballero de la cebolla. Su blasón es un barco con una vela con el dibujo de la cebolla. Tu propio escudo de armas. Actualmente se dice que es en el dominio donde se encuentra la cuna de la caballería, el lugar donde más se la venera y donde los torneos tienen las reglas más estrictas. Pero en el Valle de Arryn, la tradición caballeresca también está muy arraigada, y allí muchos consideran a los caballeros del valle como los mejores de Poniente. También hay que destacar que, pese a que hemos dicho que en el norte la caballería... Y curiosamente es el valle donde menos estragos ocurrió tras la guerra. No está muy extendida, tenemos el excepcional caso de la casa Manderly, antaño señores en las tierras del dominio, que aún rinden culto a la fe de los 7 y siguen conservando el título de caballeros de la mano verde, siendo pues los norteños con el mayor número de caballeros de la región.
Podríamos concluir estas crónicas haciendo un top de mejor. Oye, pero francamente es que Martin está chiflado de la cabeza. Mira el detalle que le puso a los Manderly, que son una casa secundaria de los Starks, que no tienen mucho, bueno, tienen protagonismo en los libros, pero les inventó todo este lore de que antes eran del dominio y que por eso sí tienen caballeros, pero esto y que lo otro. ¡Mierda! Caballeros de la historia de los 7 reinos, pero sinceramente este tema da para un vídeo aparte, ya que en el mundo de George R.R. Martin, la grandeza de un caballero se mide de dos formas, o bien por su habilidad con la espada, o bien por su integridad moral, ya que, como bien sabemos, tener el título de caballero no implica ser un héroe. Y también sabemos que hay quienes, aún no habiendo sido nombrados caballeros, cumplen como nadie con el ideal de caballería. Pero desde luego, claro, como Brienne de Tarth. En esa lista habría que tener en cuenta nombres legendarios como Ser Arthur Dayne, la Espada del Alba, el Príncipe Aemon Targaryen, el Caballero Dragón, Ser Ryan Redwine, el mejor caballero de su época, o Ser Barristan Selmy, el Bravo. Pero también podríamos incluir a Brienne de Tarth o Ser Duncan el Alto, o incluso algunos polémicos como Ser Criston Cole, el Hacedor de Reyes, o Jaime Lannister, el Matarreyes. Puede que incluso a Sandor Clegane, o quizá él no hubiera querido que lo incluyéramos en la lista. En cualquier caso, hasta que hagamos ese vídeo, sirva este contenido como introducción a la caballería del mundo de hielo y fuego. Y si queréis conocer en profundidad a los personajes antes mencionados, todos, salvo Ser Ryan Redwine, tienen ya sus propias crónicas en el canal. Gracias como... No, estuvo bien, estuvo bien. Un poquito de mucho texto al final, pero estuvo bien.